Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, buenas noches a todas y a todos los compañeros que siguen convocatoria, que en realidad no son pocos, ¿verdad, Otero? Felizmente no, son unos cuantos. Como siempre les pedimos, esto lo pueden escuchar a través de Facebook y también a través de YouTube. Ponen convocatoria, el número que quieran elegir del programa que quieran escuchar y ahí les va a salir. Hagamos un poquito de memoria, Carlito. Sí. Habíamos iniciado algo que le llamamos otra etapa de convocatoria, siempre dentro de convocatoria, pero otra etapa, y que mientras podamos las vamos desarrollando sin dejar de referirnos a los hechos puntuales que van sucediendo. Por eso hemos titulado cada vez que vamos a hacer un programa, intentamos subir una plaquita para aclarar, llamando a que nos escuchen y nos vean, y aclarando más o menos por dónde van los temas. Habíamos subido una placa que decía: combatiendo a los impostores, definiendo posturas, un basta a los farsantes, nombres y apellidos y funciones, a elegir trincheras, invitábamos a los compañeros. Y hoy le pusimos sobre mentiras, farsantes y canallas. Basta, hablemos claro. Eso es lo que estamos intentando hacer en esta nueva etapa de convocatoria,
pudiendo en lo posible arrimar insumos para que entre todos, entre ustedes y nosotros, podamos ir llevando estos análisis, que lo que pretendemos es que colaboren a clarificar la confusión que a veces se genera entre los actores públicos que dicen o declaran algunas cosas, y es ahí donde nosotros, en base a eso, intentamos hacer análisis aclarando todas las cosas tal cual la vemos nosotros. Sí, así es, Wilder. Buenas noches a todas las amigas, a los amigos, les saludan. No tengo mucho más para agregar a lo que aclaró Wilder sobre esta nueva etapa que decidimos con Wilder y con los compañeros que nos ayudan, empezar a desarrollar, dado a lo que viene sucediendo en el país y nuestra preocupación para que este programa sea lo más útil posible. Pensamos que llegamos a un momento de definición, desde el punto de vista de este plan que teníamos con Wilder inicialmente de convocatoria, este ciclo que decidimos hacer con Wilder en este trabajo nuestro de convocatoria, en el sentido de reinstalar en el país la discusión política, ideológica de fondo, y no la discusión de hinchadas, la discusión sin fundamento, la discusión por preferencias o simpatías, sin llegar a lo concreto de los análisis del acontecer nacional e internacional. Y es por eso que nos planteamos que ahora, en este momento, dado a todo lo que está pasando, llega el momento de hacer de dar un paso adelante en lo que es nuestro trabajo a partir de acá y de este programa, y por eso le seguimos invitando a las amigas y a los amigos, aparte de agradecerles que estén ahí con nosotros, que nos acompañen y que tengan la paciencia necesaria para más allá de lo que puedan sentir en determinado momento por lo que decimos, que se tomen un tiempo, respiren hondo y analicen si lo que acá se dice es verdad o es mentira. Y es por eso que siempre, como les decimos, tratamos de ir, además de, como decía Wilder, del tema puntual del momento, abarcar lo general, lo ideológico, lo más profundo, lo más de tronco del origen de los problemas y del porqué de las posturas de cada actor en el sistema político, sindical, desde las organizaciones sociales, que toma cada protagonista de este sistema. Y de paso desenmascarar aquellos actores políticos o sindicales que no van hacia lo ideológico. Que es ahí hacia donde nosotros intentamos explicar, aclarar el por qué y por qué se da esto. Y para explicar esto tomamos los ejemplos del día a día de los hechos puntuales que van ocurriendo. Bueno, esta decisión de cambio de cambio de etapa en el programa se da en este momento a raíz de lo que vemos en el día a día de nuestro país, con las múltiples movilizaciones, desde las bases que se están dando a todo nivel y en todos los sectores de la economía y del acontecer laboral uruguayo, desde los distintos sectores, de los distintos sindicatos, las distintas organizaciones de trabajadores conscientes y organizados, y parte esta decisión de nuestra preocupación de que otra vez
otra vez de nuevo, como dicen acá en el interior, esto caiga en las manos de los que todo este esfuerzo, toda esta lucha, vuelvan a caer en manos de quienes en definitiva actúan como frenos y en carácter de contención de toda esa lucha, en el sentido de simplemente encauzarla o encaminarla hacia una entrega posterior y un no avance en el sentido de la emancipación de los trabajadores, del logro definitivo de sus fines, que en definitiva, como dice, aunque parezca jocoso decirlo en este momento, los estatutos del PICNT, en el sentido de luchar contra la explotación del hombre por el hombre. Por si lo quieren rectificar, en el segundo artículo de los estatutos del PICNT, en el inciso D de dedo, está puesto eso como uno de los motivos de la existencia de la organización obrera PICNT, CNT en principio, en nuestro país. Y bueno, es en ese sentido que, preocupados por esto, y les explico por qué elegimos la canción Que vivan los estudiantes, o Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra, para empezar el programa, justamente la alegría que nos proporcionó, que nos dio, la movilización de esta juventud uruguaya hace un par de días, movilizándose en contra la profundización del dominio burgués, del dominio de clase administradora del sistema capitalista en Uruguay, profundizando la educación ya no solo como un reproductor del sistema capitalista y burgués, sino además como un bien de consumo, poniendo la educación a servicio de la ganancia y del mercado en este país. Nos llenó de alegría eso, pero también nos llena de preocupación que termine toda esta conciencia juvenil, toda esta voluntad de lucha, siendo entregada en manos de los gestores del sistema, posteriormente en manos, en definitiva, de los gestores del sistema, estos que caracterizamos como hipócritas en la invitación del programa de hoy, farsantes, y podríamos impostores desde el punto de vista simbólico de todo lo que significó la lucha, tradicional lucha obrera y juvenil con los estudiantes en este país. Sí, y podríamos invitar principalmente justamente a los jóvenes a que aquellos que no le han dado una lectura a los estatutos del PIT-CNT se lo den. Un estatuto que fue hecho y forjado con muchísimas discusiones justamente ideológicas, Carlito. O sea, fuera de todo lo que tiene que ver el estatuto en el carácter organizativo, de qué manera se vota, quiénes votan, quiénes forman parte de la mesa representativa, todo eso, allí también está plasmado a qué nivel ideológico se discutía en esos años en los que fue creado el estatuto del PIT-CNT, que hasta el día de hoy no han podido, a pesar de intentar, aplicarle modificaciones, porque cualquier modificación implicaría dejarlos más desenmascarados todavía de lo que están.
Hay montones de artículos que tienen un contenido ideológico importante, y también la cuestión de donde están también la cuestión de los estudiantes. Sí, y no lo modifican, porque en la discusión interna no lo han logrado hacer, pero Y tienen que dar la discusión política en para la eso. práctica, En la práctica lo sí. traicionan todos los días. Sí. El otro día analizábamos el discurso de Abdala en la movilización. En la movilización, en la marcha, en el paro del 15 de septiembre. Y tratamos de analizar, y hoy lo vamos a especificar más todavía. Profundizar un poquito más. A profundizar, porque de eso se trata esta etapa del programa, y en eso estamos. Y lo que vos dijiste, Wilder, es fundamental acerca de la juventud. Justamente, si hay un programa o una etapa de este programa que queremos invitar a la juventud a que nos acompañe, y a aquellos jóvenes que nos ven, que reproduzcan, y que principalmente lo hagan llegar a aquellos sectores de sus compañeros, de sus amigos, que están desencantados, y con razón, de todo lo que sea la lucha política, la lucha sindical, la lucha social en el país, para que vean que no todos piensan y actúan igual. Porque si hay algo que los viejos creen muchas veces, es que los jóvenes no son capaces de percibir y notar la farsa y la hipocresía en el accionar más allá de los discursos. Entonces, esto es simplemente un aporte a ustedes, muchachos, para que se den cuenta que ustedes están acertados, tienen razón en lo que dicen, que no son, como califican los estalinistas desde hace mucho tiempo, a todo lo que les venga por izquierda como infantilismo de izquierda. No son infantilismos de izquierda, son simplemente verdad de revolucionarios, calificados como infantilismo de izquierda por aquellos que ya hace mucho tiempo se vendieron al capitalismo y los traicionan todos los días. ¿Se entiende? En ese sentido vamos a analizar, por ejemplo, para dar ejemplos, lo que ha sido en los últimos años el accionar de la cúpula. Vamos a empezar por lo sindical, después vamos a ir a lo político partidario, Wilder. Dale. De la cúpula de la Convención de Trabajadores, de la cúpula del PCNT, en el sentido de conducir, de actuar como freno a la lucha por la emancipación de la clase obrera, y actuar como actores haciendo cola, siempre decimos acá, para llegar al Parlamento y acomodarse ellos también. Me refiero a Pereira, me refiero a Abdala, me refiero a Castillo, acomodarse ellos también como gestores del capitalismo en este país. Hipócritas, vendidos, vendeobreros, proxenetas de la clase obrera, acomodados, operando como gestores de la resignación obrera ante la explotación del hombre por el hombre que significa el capitalismo. Han operado no como luchadores hacia una superación de esta etapa en la vida, en la sociedad, ante un sistema de producción y un sistema económico que ya no responde hace mucho tiempo y ni tendrá posibilidades de hacerlo, a las mayorías, mucho menos a la totalidad de la población, expulsando todos los días del sistema, mandando a la exclusión social a sectores cada vez más grandes de las poblaciones en todo el mundo.
Y estos dirigentes que lograron agarrar el mango de la sartén de la conducción obrera acá en Uruguay y en muchos lugares del mundo, son simplemente sirvientes a este sistema. Y todas sus maniobras, todo su interés en estar ahí es por razones personales de acomodo y de ser ellos también integrantes de la cúpula del sistema político que posibilita que las clases dominantes del país, la burguesía, los ricos, los patrones, sean los beneficiados en toda esta injusticia social que causa el capitalismo. Y por eso decidimos decirlo con nombre y apellido. Son farsantes. Y desde los partidos políticos también son apropiadores de aquellos símbolos que originaron esos partidos. Wilder llamaba a que ustedes lean los estatutos del PCNT. Yo les invito a que vayan más allá. Lean los estatutos del Partido Comunista. Lean los estatutos del Partido Socialista. Y después se van a explicar por qué. Eso está en internet. Eso se pone y se encuentra. Después se van a explicar por qué estos dirigentes actuales, y vuelvo al caso del 15 de septiembre, ahora hace pocos días en esta movilización, el discurso del Turco Abdala, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Uruguay, haciendo referencia como fundamentos de su lucha y de la lucha sindical a dos patrones. Un patrón urbano y un patrón rural. Me refiero a José Valle Ordóñez y a Wilson Ferrer Aldunate. Dos capitalistas burgueses, uno dirigente del Partido Colorado, otro dirigente del Partido Nacional. Wilson Ferrer Aldunate, estanciero, patrón, explotador. Sus luchas fueron internas en la lucha interburguesa, nada más. Murió defendiendo la ley de impunidad, el asesinato de los milicos hacia la población que hoy siguen apareciendo en los patios de los cuarteles atados con alambre de púa y muertos en tortura. Bueno, no tuvo mejor opción Abdala que referirse en su discurso a estos dos patrones capitalistas burgueses porque eran tolerantes con la organización sindical. Eran tolerantes con la organización sindical de esa época porque les servía a la necesaria paz social para seguirlos explotando. Eran representantes del capitalismo en Uruguay, entiéndase, uno colorado y el otro blanco. Pero no lo hace por casualidad. No lo hace porque sí nomás, lo hace simplemente porque el accionar actual de la cúpula de la organización del movimiento sindical uruguayo en manos de estos impresentables traidores, los enfrentan con la historia de los comunistas de antes, los enfrentan con la historia de los militantes anarcosindicalistas que lograron, por ejemplo, la ley de 8 horas en Uruguay, todos los derechos obreros arrancados a José Valle Ordóñez, y al cual Wilson Ferrer Aldunate también tenía que admitir porque no había otra. Como admitió Jorge Valle que no había otra. Porque no hay otra. O sea, simplemente... No porque se hubiesen muerto
si hubiesen venido a la clase de los trabajadores. No, admitían, porque no tenían más remedio, que la injusticia social existía y dentro de determinados límites de las leyes estatales, por ellos escritas, por los patrones, por los ricos escritas, admitían la lucha sindical para que la injusticia social no llegara al nivel de la rebelión y de la inestabilidad social. Porque para el patrón no hay nada más lindo que el obrero feliz y engrupido mientras lo explota. O sea, estos farsantes, usurpadores de las banderas tradicionales de la lucha obrera y clasista uruguaya, que son los actuales dirigentes del PIT-CNT, en su mayoría, tienen ahí, ustedes, podrán tener ahí, ustedes, la explicación de por qué, por ejemplo, hoy charlábamos con Wilder, o ayer, no me acuerdo, a quienes ven estos tipos como enemigos. ¿A quién le temen más? Es una buena pregunta para que nos hagamos, ustedes y nosotros. ¿A quiénes le temen más? ¿Es posible que no haya encontrado el orador principal de la movilización del 15 de septiembre pasado ni un solo trabajador que haya sido o que sea integrante del PIT-CNT? ¿Tuvo que mencionar a Wilson Ferreira Lunate y a Valle? ¿Por qué no menciona a alguien que tenga que ver con las luchas obreras? Y ahí vamos a ir después de esta pregunta. Nombra a un comunista, no me acuerdo el nombre en este momento, él y los hermanos militantes también del Partido Comunista, pero no nombra ninguna frase obrera, simplemente una frase camisetera, que actuamos con el corazón, el soronca. Sí. O sea, nada ideológico. Nada ideológico. O sea, desde la emoción. Ahora, las frases defensoras célebres que usó fueron del Pepe Valle y de Wilson Ferreira Lunate. Dos empresarios, patrones, uno rural y el otro montevideano urbano. ¿Se entiende de qué se trata esto? Y se entiende por qué esto que preguntábamos significa un riesgo mayor para esos individuos, para esos farsantes, significa un riesgo la izquierda y no la derecha. Vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Yo anoté por acá porque después en la interna del PIT-CNT, esa cúpula, ¿a quién teme más? Pongamos el Zunca como ejemplo. ¿A un obrero rompehuelgas o a un Gustavo Páez, fallecido compañero del PT? Fallecido compañero. ¿Quién representa el mayor peligro para esa interna PCU, dirigente, dominadora, controladora del Zunca, como peligro, como enemigo? Que después de la huelga, en la que Gustavo fue un destacado conductor de esa huelga, vamos a dar 4 nombres aquí: Gustavo Páez, Antonio Buday, Rogelio Rodríguez, el Cacho, y el Rengo, Walter. Ninguno de ellos pudo volver después de la huelga
y hasta el día de hoy a trabajar en ninguna obra en la que obra en la que estuviera registrada ante el BPS y todo lo demás. Lista negra. Lista negra. Patronal. Patronal, por supuesto que sí. Y sindical también. ¿Es posible que no haya coincidido nunca después de haber pensado, presentado currículo ni currículo? Claro. De haber presentado, no, era facilísimo, ¿no? Si ya estaban registrados en la lista y no había forma de que volvieran a trabajar. Por si alguien piensa que esto es subjetivo, ¿qué pasó? Hay montones de compañeros más. ¿Qué pasó? Sí, por supuesto. ¿Qué pasó recientemente en el tema de la salud, una mutualista privada? Cuando quisieron achicar. Cuando quisieron organizarse. Ahora con los despidos que hubieron en la salud, en una mutualista había un acuerdo, existía un acuerdo de no despido, que fue acordado en un convenio que todavía estaba vigente. Pues no, fue el Fogata y firmó que sí, que podían, en plena pandemia, ¿no? El Fogata Bermúdez, podían dirigente despedir. de la salud, que tiene voz de tacuara rajada, que siempre habla ahí por la... Podían despedir, en su inmensa mayoría, compañeros integrantes de una lista opositora. Sí, lista negra, patronal, cúpula sindical. Más claro, imposible. Son simplemente maniobreros, traidores de la clase trabajadora, y el peligro para ellos representan los luchadores clasistas. Por una razón muy sencilla. Son defensores de los intereses de las patronales, actúan como intermediarios y repito, como simplemente freno y contención de la lucha obrera hacia su emancipación, contra la explotación del hombre por el hombre y a la superación de esta etapa capitalista que vive la humanidad hoy. O sea, sus verdaderos enemigos. Preguntémonos a Deón en Montevideo. Eso te estaba diciendo. ¿Quién representa más, a quién teme más esa cúpula? ¿A esta Valeria Ripoll y aparentemente, o al Vasco? Y aparentemente le temen mucho al Vasco. Incluso en un hecho puntual como fue una votación con la cuestión de si el aparato represivo podía ser integrante del PIT-CNT o no. O sea, a Deón, o sea, de mano de Ripoll, sancionaron al compañero. Lo intentan Vasco. Expulsar, lo intentan echar, sí. Lo intentan imposibilitar de tener alguna representatividad, incluso de tener votos en la interna, porque entre el Vasco, un izquierdista revolucionario, y los milicos del aparato del brazo armado represivo de la burguesía capitalista, de los patrones, de los ricos, optaron por los milicos. Es así de sencillo. Y es por eso nuestra preocupación de que sean estos tipos los que sigan manejando a la clase obrera en este país. Hay las organizaciones obreras en este país. Miembros de los partidos tradicionalmente de izquierda revolucionaria en el país, que coparon las cúpulas de esos partidos y cuando quieren resucitan aquellas viejas luchas en sus discursos internos, pero después hipócritamente en su día a día, en su accionar, están del otro lado de la trinchera defendiendo a los patrones, a los que los van a bancar la campaña electoral cuando lleguen al partido político, como ahora pasa con Pereira y como ha pasado con Castillo y con aquel carretilludo que Borges, creo que era Telma, que también terminó en el Parlamento. Varios de ellos, Carlito, Un más. montón.
no me vienen en este momento los nombres, porque más allá de los nombres de las personas, hay un accionar que comprueba que son unos traidores de clase y que más no se ha hecho. Bueno, ya no necesitamos especular, Wilder. Estuvieron 15 años los partidos políticos de los cuales ellos son miembros de sus comités centrales, como el Partido Comunista Uruguayo, en el gobierno, y actuaron todo el tiempo como freno, todo el tiempo como traidores de su propia clase sociales, como contenedores de la lucha, como ayudantes del engaño capitalista en la izquierda uruguaya, a servicio, repito, de los ricos, de los patrones, que durante 15 años acumularon plata como nunca la habían acumulado en su vida. Ahora, enseguida, Wilder, Carlitos, para sumar un poquito más a esto, porque veníamos deshilachando el discurso de Abdala. Yo te pregunto a ti, Carlitos, si tú fueras el orador de esa movilización, con hechos hace poco tiempo atrás acaecidos, de luchas ganadas por el movimiento sindical. Sí. ¿No harías referencia a eso, a la movilización? O sea, es la forma en la que se debería de conducir. A los paros históricos, a las luchas históricas del movimiento sindical. Acababan de torcerle el brazo a una empresa extranjera, como es lo frigorífico de estos, el minero, los brasileros, ¿no? Y un puñado de compañeros, la verdad que importantísima la lucha de ellos, los compañeros de la pesca, que con el método de la lucha habían logrado conquistar su plataforma. Ni una mención a eso, Carlitos. Preguntémonos por qué. Si hay dos luchas en las que el movimiento sindical acaba de torcerle el brazo a las patronales, ¿por qué no hacer mención a eso? Porque eso sería una invitación a que todos aquellos compañeros que estaban en esa movilización intentaran canalizar en sus sindicatos, llevar adelante las plataformas de esa manera. Y eso, por favor, eso no, eso es a través de las negociaciones que ellos llevan adelante, en la que después nos enteramos que nos entregan, como sucedió con el acuerdo que firmaron Pereira y Abdala, de la rebaja salarial cuando empezó este gobierno. Y lo que hicieron, Wilder, cuando porque entendámonos bien, durante todos los 15 años anteriores hubo lucha, hubo movilizaciones, hubo lucha desde las bases, hubo consignas, hubo movilizaciones puntuales. Doy el ejemplo que más recuerdo en este momento, los de la enseñanza por el 6 y después el 6+1 para investigación en el presupuesto nacional. Promesa incumplida por el gobierno, por el presidente Tabaré Vázquez. Cuando se salió a la calle y se presionó, no tuvieron, y eso demuestra el carácter burgués del gobierno frente amplista. Decretaron la esencialidad. Y presentamos adentro del Congreso, al poco tiempo de eso se realizó el Congreso del PCNT, presentamos un documento en el que planteábamos, porque fue muy discutida la cuestión de la esencialidad con la dirección, la burocracia de la central,
ellos querían que nosotros levantáramos las medidas para que el gobierno, después que nosotros levantáramos la medida, ellos levantaban la ¿Para quién esencialidad. actuaron ahí? Vamos a ver. Y pro gobierno. Hagamos una comparación. Yo le reivindico a Wilder una determinada promesa que Wilder me hizo. Wilder saca un revólver de la cintura y me lo pone en la cabeza. Entonces viene un intermediario que supuestamente es mi dirigente, y Wilder me pone el revólver en la cabeza y dice, te mato. Y viene el otro y dice, le pregunto, ¿y qué hacemos al dirigente mío? Y me dice, bueno, si retiras tus exigencias a Wilder, Wilder baja el revólver. ¿Quién ganó? ¿Ganó el movimiento sindical? ¿Ganaron los luchadores o ganó el gobierno? Con la cúpula sindical. Ganó la burguesía patronal rica uruguaya, mientras los ricos se llenaban los bolsillos. Los gobiernos del Frente Amplio le bajaron, en tiempo de vacas gordas, le bajaron los impuestos a la patronal, el aporte a la patronal, no le bajaron un peso al obrero. ¿Se entiende? Así fue que operaron durante los 15 años de la supuesta izquierda traicionada en Uruguay por estos burgueses que coparon la dirección de la izquierda uruguaya y del movimiento obrero uruguayo, luego de la salida de la dictadura. Carlitos, y para terminar lo de la esencialidad, muchísimos compañeros, cuando le contamos la historia de lo que pasó en esa mesa representativa, se quedaron asombrados porque sus dirigentes, representantes de ellos adentro de la mesa representativa, nunca les dijeron que se estaba votando ese documento en la mesa representativa, que se votó en la mesa representativa porque la correlación de fuerzas no la podíamos llevar adelante en el Congreso. No pudimos hacer que se votara en el Congreso. Entonces pasó a la mesa representativa. Y la mesa representativa votó en contra de tener los trabajadores una herramienta en el caso de que algún día le aparezca la esencialidad a cualquier otro gremio o a cualquier otra rama de trabajadores, que era lo que nosotros proponíamos. Ante la esencialidad, que haya medidas automáticas que se tomen inmediatamente de decretada la esencialidad. Pero estos dirigentes burócratas no quieren que esté en manos de los trabajadores esa herramienta. Ya ha pasado otras veces históricamente, no estará esa herramienta. Sucedió con la huelga del 73, o sea, estaba votado y trataron de que no se fuera a la huelga, y los trabajadores a partir de la medianoche empezaron a parar y a ocupar las cosas sin que el PIT-CNT emitiera el comunicado. Hablemos claros, amigos, porque justamente de eso se trata esta etapa del programa. Darle nombre a las cosas. Cuando decimos dirección del PIT-CNT de este momento, decimos Partido Comunista de Uruguay. El mismo que apoyó los comunicados 4 y 7 de los milicos antes del golpe de Estado. El mismo que quería que ni siquiera iniciara la huelga del 73, que tuvo algunos dirigentes máximos presos como Rodney Arizmendi, que después fue negociado y lo soltaron, y pasó los 12 años de dictadura uruguaya jugando con muñecos de nieve en la Unión Soviética, estalinista, mientras su gente acá moría en las cárceles y enterrada con alambre de púa en el patio de los cuarteles. Y después volvió al país como líder comunista diciendo
que el Uruguay iba a ir al comunismo el día que los uruguayos quisieran, o sea, diciendo nosotros no vamos a hacer nada y por generación espontánea algún día pasará. O sea, no hay partido más anticomunista en Uruguay que el Partido Comunista Uruguayo. Estamos dispuestos, no acá, que nos llamen a sus ámbitos a discutir esto. Acá es nuestro espacio, acá hablamos nosotros. Si les parece que es mentira lo que estamos diciendo, vamos a sus espacios. No hay ningún problema. Es por eso que se callan la boca ahora en el Parlamento cuando un García, como pasó ayer y pasó el otro, en la interpelación anterior con él también, los catalogó como cómplices de la dictadura y del golpe de Estado en Uruguay, porque así fue, carajo. No sus militantes. No sus militantes. No, los militantes no. Carne de cañón usado por esta mafia de falsos comunistas que desde hace mucho tiempo se adueñaron de esos símbolos, de esas banderas históricas en este país. Jaime Pérez era un dios hasta un poco antes de que cayera la Unión Soviética. ¿En qué terminó Jaime Pérez? Ellos lo llamaban de traidores. Esteban Valenti, gran comunista uruguayo. ¿Ahora qué es? ¿Se dan cuenta de lo que es Esteban Valenti? Cuando nosotros lo decíamos, éramos anticomunistas. O nos llamaban de infantiles izquierdistas, porque para ellos todo lo que esté a la izquierda de su complicidad burguesa, ayudante y perpetuadora del sistema capitalista, todo lo que esté a su izquierda es el enemigo, es el ultra, es el peligro para ellos. Es infantilismo de izquierda y es hacerle el porque juego a la Lenin, derecha. Porque Lenin escribió un libro que se llamó así, El mal del infantilismo de izquierda, referido a un tema puntual de la guerra civil en Rusia postrevolucionaria en el año 1919. Entonces ellos agarran ese título para catalogar a todo el que los quiera hacer, a todo el que lo presionen por izquierda, o sea, que los desenmascare con su complicidad al sistema capitalista y burgués, los catalogan como infantilistas de izquierda, o que son muy radicales. ¿Y ellos qué son? Abrazándose el Boca Andrade con Juan Sartori, para dar la apariencia de que somos todos hermanos, yendo al fuego sagrado de la televisión en un reality show a competir a ver quién hacía el mejor asado. Esa es la lucha política, comunista, luchadores por el socialismo, por el cambio de sistema económico y explotación del hombre por el hombre, por la eliminación de la injusticia social causada por el capitalismo en Uruguay, por las cárceles llenas de gurises, semianalfabetos, excluidos, que caen en manos de la droga, del tráfico y del crimen, a causa de la exclusión social. Estos son los que van a sacar al Uruguay de eso. Cuando gobernaron 15 años y solo se profundizó la miseria, le pusieron parche, les pusieron curativo, maquillaron la pobreza con planes sociales, con suelditos de miseria, que ni siquiera este gobierno oligofascista de extrema derecha que tenemos en Uruguay ha eliminado. Porque es tan insignificante eso, que hasta este gobierno oligofascista de extrema derecha, nuestro enemigo declarado, lo eliminó, lo siguió implantando. ¿Qué pasa con eso? No pasa nada, no afecta a los Mayaoro, no los afectó durante los 15 años, no repartió, no hizo ninguna distribución social de las ganancias del trabajo humano
del cual se aposan los capitalistas, los patrones, los ricos. Es que fue un discurso para la tribuna, Carlito. Lo hacían antes que el Frente Amplio estuviera a los 15 periodos. ¿Te acordás? Ellos tenían la asistencia decían? social. Claro, entonces es mentira eso que programaron de que no le iban a dar de comer a los vagos. No, los grandes poderes económicos y financieros del mundo les dan dinero porque saben que necesitan mantener ese ejército de reserva para el cual no hay salida laboral. Los tienen que mantener con planes sociales. Llámenle como quiera, ¿tá? Pero acá le llaman MIDE, desarrollo social, el Cero Fome de Brasil, todos esos. Hay dinero pura y exclusivamente dado por el gran capitalismo para sostener a esa gente en la miseria con esos pocos pesos que le dan. O sea, era mentira lo que decía Lacalle, que mantenían vagos. Él está en la misma, está manteniendo vagos también. Están evitando conflicto social. Están evitando conflicto social, que la olla levante mucha presión. Ahora, tampoco no dejemos, ya que estamos en este tema, no solo, porque veníamos con lo del Partido Comunista, veamos dónde ven ellos, porque una de las cosas que surgió también después del acto es que Abdala, igual que Pereira, habían dicho que había puntos de coincidencia con Manini Ríos. Con Manini Ríos. No lo decimos nosotros, es público eso, ¿verdad? Lo dicen ellos. También lo dijo Orsi. El Pepe Mujica se encontró en una de las desarrollos de las actividades de la cuestión rural esta. Por el Instituto de Colonización que quiere vender la tierra. Se encontró con Manini y el diálogo fue, Mujica le dijo, ¿qué haces, máquina? Y Manini le dijo, ¿cómo le va a mi presidente? Hay que analizar eso. O sea, tenemos que desmenuzarlo, claro. Hay varias hipótesis. Máquina era el nombre subterráneo de Manini en la dictadura. No era. Máquina es eso que entre los jóvenes a veces utilizan, ¿no? O sea, ¿qué haces, máquina? O qué bruta máquina. Es por ahí. Acordémonos del mensaje de Mujica el día de su despedida del Parlamento, la levantada de centro que le hizo a Manini Ríos. Ahora, acá viene la otra pregunta. La izquierda frente amplista en Uruguay, ¿con quién se alegra de tener alianzas? Y voy a dar un ejemplo. ¿Con el PT, el partido de Wilder, o con Cabildo Abierto, el partido de Manini Ríos? Entre el compañero Rafael Fernández del PT, candidato a presidente, y el fascista Manini Ríos de Cabildo Abierto, ¿a quién prefiere? ¿Con quién se alegra de encontrar puntos de acuerdo? ¿Quién representa un peligro para la izquierda progresista uruguaya? Claro. ¿El fascismo o un revolucionario de izquierda como el compañero Rafael Fernández del PT? Y muchos otros. Ahora me surge porque es él. Es el dirigente, ex candidato a presidente del partido de Wilder, el PT, el Partido de los Trabajadores. ¿Quién representa un peligro para esa izquierda
burguesa procapitalista patronal uruguaya. Pero mientras tanto hacen versos, hacen interpelaciones, Wilder. Es precioso el pericón burgués. Entonces van ahí. Ahora, observen esto, compañeros. Las interpelaciones, la oposición que hace el Frente Amplio a la extrema derecha y los pitucos, el sector más rancio de la oligarquía uruguaya actualmente en el gobierno, está con grandes dificultades, está con enormes dificultades, porque todo lo que sea estructural en cuanto a medidas de gobierno, este gobierno no cambió nada. Este gobierno apenas aceleró el paso hacia la ubicación dentro del plan neoliberal capitalista mundial que le cabe al Uruguay. ¿O qué fueron las tercerizaciones durante los 15 años de gobierno del Frente? ¿O qué fue el famoso cambio de la matriz energética uruguaya? Sino la entrega de la generación de energía en el país a multinacionales con el compromiso de comprarlas por el precio que ellos, con el compromiso de comprarlas todas las que sean capaces de generar al precio que ellos determinan, siempre por encima del precio internacional. ¿Qué fue el gobierno del Frente Amplio en materia en esa materia específica, sigamos con esto, sino la aplicación de aquella ley del marco regulatorio de generación de energía de los años anteriores, de los gobiernos anteriores, al cual en ese momento intentamos juntar firmas para derogar y llamar a plebiscito y no logramos. Pero que el Frente Amplio decide estar contra. No solo en el gobierno no la anuló, sino que la puso en práctica y entregó a manos de multinacionales lo que antes era el monopolio de la generación de energía eléctrica en Uruguay. No compró molinos de viento, simplemente entregó territorio nacional usando aquella ley que mentía que se oponía para entregar a multinacionales la generación de energía eléctrica en el Brasil. Estamos cambiando la matriz energética, pagamos de la energía eléctrica de nuestro bolsillo, de los consumidores, pagamos la más cara de la región. Más cara que en Brasil, más cara que en Argentina, más cara que en todos lados. Acuerdos a 25 y 30 años. La forestación, cuando Tabaré Vázquez salía a decir sí, el capitalismo internacional, las empresas multinacionales están queriendo traer a esta zona de los países del tercer mundo o subdesarrollados, países atrasados, seamos claros, la parte más sucia de su industria. Sí, era verdad. ¿Y qué hizo Tabaré Vázquez en el gobierno? Le cedió UPM y Montes del Plata. Pero no solo eso. Y le dejó servido. No solo eso, y a eso quería llegar, Wilder. Ibas para ahí, bueno. Dame un momentito. Hablemos de la tierra, porque este es un ejemplo. Yo les pido un par de minutos, voy a hacer lo más breve posible. Voy a resumir lo más que pueda. La entrega que hizo el gobierno frente amplista de las tierras uruguayas. ¿Quién? El gobierno del Frente Amplio, de izquierda. Al capitalismo internacional, al cual en sus discursos pregubernamentales se oponían. En el año 2007, en pleno gobierno, no sé si se acuerdan, cuando Mujica, antes de ser gobierno y antes de que el Frente Amplio fuera gobierno, hablaba siempre de la preocupación de la tierra en manos de extranjeros y quedaba bien. Era un coloso Mujica. Sí, tenía ideas, tenía un montón de ideas para los cerdos y los aves y todo lo demás. Bueno, y fue ministro después de... Bueno, sí, seguí. Resulta que en el 2007 Tabaré Vázquez
en el gobierno de Tabaré Vázquez, se implantó una ley que tenía como exposición de motivos la imposibilitar la adquisición de tierras, y acá está la hipocresía más grande. Vos sabés que a veces no me aguanto y me adelanto a la conclusión. Al anonimato, la exposición de motivos era para prohibir el anonimato de la compra de tierras en Uruguay, o sea que no la pudieran comprar cualquiera, sociedades anónimas que no se sabían quién era el dueño. Todo eso estaba en el discurso, lo decían. Bueno, resulta que en el 2007, en pleno gobierno Frente Amplista, hicieron la ley. Tuvo la ley. Pero hubo un detalle, un detallecito. Como un artículo con la letra chica, como este programa del Frente Amplio de TV Ciudad, pusieron que por motivos de prioridad de interés nacional se podrían hacer excepciones. Bueno, resulta que de los 17 millones de tierras productivas que tiene Uruguay, de áreas productivas, durante los gobiernos, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, se negociaron, o sea, se compraron y vendieron tierras, esas tierras que pasan de una mano para otra, se vendieron más de la mitad, o la mitad, 8.600.000 hectáreas en Uruguay. Pasó de unas manos a otras. ¿Saben cuántas fueron negociadas por vía de excepción? Más de 6,5 millones de hectáreas en Uruguay. Todas fueron a parar a manos de extranjeros a través de sociedades anónimas. Con esa excepción. Por vía de la excepción. O sea, lo que marcaba la ley fue un 20% de la transferencia de unas manos a otras en esos 15 años de gobierno Frente Amplista. Para ser más exactos, Tabaré Vázquez, y tengo anotado acá, del 2007 al 2010, 1 millón de hectáreas en ese sistema de sección. No le dio tiempo para más. En el gobierno de Mujica ya, del 2011 al 2014, fueron 2.600.000 hectáreas, todas por la vía de la excepción. Y en el segundo mandato de Tabaré Vázquez, la frutilla, 3.400.000 hectáreas de tierras productivas uruguayas por la vía de la excepción. O sea, en todos esos 15 años, por la vía normal reglamentada por la ley, fueron 1 millón y algo. Lo demás fue todo por excepción. O sea, la excepción fue la regla. Todo a manos extranjeras. Pero no lo cuentan. Aunque los datos están, ojo, los datos están, son públicos, son publicados, pero publicados de forma separada, que al final nadie las recopila en forma completa para tener un panorama objetivo, total, de lo que pasó en Uruguay con las tierras durante el gobierno progresista uruguayo. O sea, fueron 6.400.000 hectáreas de tierras productivas uruguayas a manos de empresas extranjeras. Casi la mitad de lo que tenemos, más del 40%. Porque además acá había una trampa. En esa ley, porque van haciendo la letra de la ley como colonia, como agentes, como virreyes, como mandatarios coloniales de estos países atrasados. Y van mintiendo a la población. Mientras hacían todo esto, donaban su sueldo y todos los aplaudían.
Mujica donaba un pedacito de la chacra para hacer una escuela industrial, una escuela, sí, Sí, industrial. es una escuela diferente. En su Como chacra. si no tuviera posibilidades de... Donaba su sueldo, como si no fuera administrador del país y no pudiera destinar fondos a hacer, no una, de 100 escuelas. expropiar, comprar, lo que fuera, no. Hacían esto para ser aplaudidos por la gilada, que los hacen de gil, los hacen de idiotas todos los días. Y como hacen eso, también son divulgados por los medios burgueses de comunicación, porque están a servicios de la burguesía nacional e internacional. Entonces hacen esos gestos. Oh, el presidente que enaltece la pobreza, como Mujica. Es lindo ser pobre, andar en chancletas. ¿Vieron? Yo vivo así. ¿Qué le cambia esto la vida a los uruguayos? Le cambió la vida para mejor a los ricos. ¿Qué le cambió la vida para mejor a los pobres en Uruguay? A no ser que los pobres entiendan que Se hable en Europa del presidente más pobre que del anda en mundo. Volkswagen. Exacto. ¿Qué rédito le puede dar en un mejor nivel de vida a los uruguayos? Es ahí hacia donde queremos a donde queremos ir. La verdad de la cosa. ¿De qué se trata? Realmente todo este engaño, toda esta hipocresía de esta falsa izquierda usurpadora en el país. Porque a veces nos dicen, pero ustedes solo hablan del Frente Amplio. Porque el otro es enemigo. El otro es enemigo ya de hecho. Dicen claramente ser enemigo. Es la derecha, o sea, es un hecho que son enemigos. Ahora, si esto que nos logran engañar a la gente, es peor. Nos llevan a combatir a la derecha con otra derecha que son ellos. La misma clase social defendiendo los mismos intereses. Discúlpame. Quiero terminar con esto. Resulta que esta ley tenía una trampa. Cuando venía una sociedad anónima al Uruguay a comprar tierras, tenía que pasar por la Asamblea General del Parlamento. Entonces se presentaba Sociedad Anónima de UPM, tiene otro nombre, a comprar 10.000 hectáreas. Toda una discusión parlamentaria. Por excepción. Por excepción, sí, porque va a crear 5 empleos. Porque es lo que menos genera empleo, es la actividad forestal agrícola, forestal en el país. Y queremos después terminar con esto. Resulta que se aprobaba en el Parlamento, pero la ley decía que una vez aprobado en el Parlamento, esta autorización a una sociedad anónima para comprar 10.000 hectáreas, quedaba la autorización madre establecida. Entonces, al mes siguiente o al año siguiente venía esta misma empresa, esta misma sociedad anónima y compraba 1,5 millones de hectáreas. Ya no precisaba pasar por el Parlamento, bastaba con la firma del titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Porque la autorización madre a esa empresa, a esa sociedad anónima, ya había sido dada. Entonces no hacía falta, o sea, se podía comprar todo el territorio uruguayo que quisiera, bastando con eso la firma del titular del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del país. Pero además con una autorización ficta. ¿Qué quiere decir esto en este caso? Una autorización ficta es que yo presento el pedido, ya estoy amparado por la ley madre, ya me autorizó a comprar 10.000 hectáreas, ahora voy a comprar 1 millón. Estoy amparado por la ley madre. Y presento al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el pedido. Pero la autorización es ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que si en 5 días
leí la ley, no firma el ministro, automáticamente que ni siquiera se necesita ensuciar el ministro. Si no firmó por haber pasado el plazo de mi pedido, que ya soy beneficiario por la ley madre, que me permitió. ¿Y por qué será que dejaron ese agujero? ¿No se dieron cuenta, Carlito? Porque este ministro va a ser candidato en la próxima elección. Y nadie le va a poder cobrar que firmó eso. Es así de sencillo. Es toda esta payasada que hace la clase dominante uruguaya, de izquierda a derecha, y desde el movimiento, desde la cúpula del movimiento sindical también, para defender los intereses de los ricos, uruguayos y extranjeros, a servicio del capitalismo, de los patrones nacionales e internacionales, y a servicio de la explotación del hombre por el hombre en nuestro país. Proxenetas, vendedores del cuerpo y del esfuerzo humano de nuestro país a servicio de los ricos, vividores, gigolós. Pero no termina acá, Wilder. Resulta que hicieron toda esta entrega durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y ahora, venido este gobierno, el Frente Amplio presenta una nueva ley con la misma fundamentación. En oposición. En oposición. Una ley presentada, ¿vos sabés por quién? Por Mujica. O sea, una ley que también para evitar la extranjerización de la tierra en Uruguay, cuando ya entregaron la mitad del territorio productivo uruguayo a los extranjeros. No, son tan desfachatados que presentan otra vez una ley. Y ahora vamos a entender para qué. Pero además en la exposición de motivos, dicen que lo hacen por el peligro de la extranjerización de la tierra y transformarnos, el peligro que por eso, que eso puede acarretar en el sentido de transformarnos en colonia al Uruguay. Esa es la exposición de motivos. La presentaron al principio de este gobierno, en 2020. ¿Quiénes la presentaron? Mujica, Carolina Cose, Amanda de la Ventura, Sandra Lazo, Lucía Topolansky, ¿quién más? El Boca, Óscar Andrade, Bonomi, Charles Carrera y Daniel Olesker. Pero al final de esta ley, de este proyecto de ley que presentaron, reiteran la excepción. La excepción. ¿Se puede ser más hipócrita? Ahora, esto se presenta la misma excepción, el mismo motivo, la creación de empleo, el interés nacional a la entrega. O sea, ¿por qué hacen esto? Hacen esto para la gilada, hacen esto para los que los aplauden, hacen esto para seguir engañando a la gente. O sea, la ley ya existía y existía la excepción, que posibilitó extranjerizar casi la mitad del territorio uruguayo productivo en manos de multinacionales, de sociedades anónimas, de mayoría de propietarios extranjeros. Y ahora presentan otra ley reiterativa con la trampa también reiterada de la excepción. O sea, ¿se puede ser más sinvergüenza y engañador que esto? Ahora, estos son datos, como decía, que nos los estamos inventando acá. Están. Lo que pasa es que no están juntos. Entonces el pueblo, la masa en general, no se toma el trabajo de... Pero por suerte hay periodistas de investigación, del periodismo investigativo, que sí lo hacen.
¿Saben de dónde saqué el dato? Así todo junto, como les expresé ahora. Hay un grupo periodístico, son 4 periodistas nomás, que se llama sudestada.com.uy. Entonces se dan el trabajo de recopilar los datos oficiales, publicados, porque ellos ponen en la ley la obligación de publicar todo esto, pero publican a medida que va sucediendo a lo largo del tiempo. Entonces lo que sucede durante 15 años, hay que darse el trabajo de ir y recopilar todo para juntar los datos. Bueno, sudestada.com.uy, basta ir a internet y buscar por el título: la mayor extranjerización de la tierra en la historia del país. Y es por eso que a estos tipos, gestionadores de todo esto, disfrazados, usurpadores de las banderas de izquierda en este país, les cuesta tanto hacer oposición. Hacen las mismas interpelaciones que hacían los blancos y los colorados entre ellos por luchas internas de intereses electorales. Entonces sí, porque vos compraste aviones y gastaste mal, porque yo hubiera comprado más nuevo, de otra marca y más barato, porque dejaste que fuera torturado un preso en la cárcel. Y actúan como si durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio no hubiesen habido presos torturados, no hubiesen habido presos muertos quemados, como si hubiesen habido presos ricos en el país. Es como si este gobierno hubiese llegado y hubiese llenado la cárcel de pobres, hubiese soltado todos los ricos que el Frente tenía presos en las cárceles uruguayas, y lo interpelan al ministro. ¿Para qué? Para hacer el discurso, para que la hinchada de un lado o del otro, sin profundizar en la realidad, apelando a la mala memoria, porque cuando les sirve piden memoria, que la gente se acuerde que le dieron un plato de comida, que le dieron un plan social, que le dieron una tarjeta del Mides, que le dieron una changuita por 3.000 pesos al mes, que no sacó a nadie de la pobreza con todos sus planes. Tienen esa memoria, pero no se acuerdan que murió gente quemada en las cárceles, que hubo tortura, que hubo muertes causadas por milicos e implantación de armas. Con plantado de armas en las manos del asesinado. Eso se olvidan que esta policía está tan bien equipada y con tan buena puntería y con el mismo adoctrinamiento fascista de siempre, porque durante los 15 años del gobierno frente amplista se posibilitó eso. Se compró armamento. Se compró armamento, uniforme, balas, armas. Y se preocuparon de que pasaran todos por la escuelita. Están más preparados para reprimir que antes. ¿Y por qué? Porque durante los 15 años del Frente Amplio en el gobierno también se torturó, también se reprimió, también se hizo todo y más de lo que este gobierno está haciendo hasta ahora. No cambió nada. Es por eso que les cuesta hacer la oposición. Es por eso que la oposición es puro verso. Es que si le prestan atención, todo es todo para cobrar cuentas. O sea, lo que le decían, lo dicen en la interpretación. Las críticas que le hacían a Bonomi. Y ustedes esto están igual a esto. Las críticas que le hacían al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las que le hacen ahora al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es como dice Carlitos, o sea, es teatro. O sea, es defenderse. Apuntando en la disputa por quiénes van a ser los administradores del capitalismo en Uruguay. Exacto. Intereses partidarios. Ideológico nada. No hay posibilidades, tiene la misma ideología. En todo caso, el único diferencial que hay en esa ideología de la oligarquía uruguaya con la burguesía del Frente Amplio, capitalista ambas, en todo caso lo más diferente y lo más extremo es el propio Cabildo Abierto, que ese sí va más a la derecha fascista directamente.
O sea, es la oposición peor todavía de lo que... Pero si vamos al meollo de la cosa, los únicos que pueden hacer en lo estructural críticas son los de extrema derecha, los fascistas en Uruguay. Porque la centro derecha y la derecha pituca, oligarca uruguaya, están exactamente en la misma línea en lo general, en su función, en el papel que le destina al Uruguay el capitalismo internacional. El hecho de que el Uruguay haya extranjerizado la tierra, el hecho de que el Uruguay haya aceptado ser ejecutor de la parte de la industria más sucia en la industria papelera mundial, es porque siguen exactamente la misma línea, firmaron pactos secretos, pusieron plata. Hicieron todo aquello a lo cual la izquierda tradicionalmente, pero si uno piensa eso 50 años atrás, que alguien dijera que la izquierda uruguaya estaba no solo aceptando, sino llevando adelante, ejecutando ese plan. Y es por eso que en el programa de hoy le reiteramos a los jóvenes, a esa muchachada que se moviliza, de que tienen razón cuando critican al sistema político. Bueno, pero ¿qué hacer? ¿A qué convocamos nosotros? Porque acá hicimos una preciosa exposición de todo lo que van pasando. Y los desafiamos a decir si estamos mintiendo. Llévennos a sus espacios. Acá no los vamos a traer. Y no encerrado en cuatro paredes. No, en público. En público. Discutamos, los desafiamos al debate sobre esto. A cualquiera de estos protagonistas, de estos falsantes, de estos hipócritas, de estos partidos que se dicen revolucionarios porque exhiben símbolos históricos revolucionarios, pero que son total traidores de la causa original de los forjadores de esos símbolos y de esos partidos. Me refiero al Partido Socialista, al Partido Comunista, a estos guerrilleros que querían tirar el sistema como José Mujica, no a los que se fueron justamente por no estar de acuerdo con esto. Pero toda esa complicidad que aplaude el capitalismo bueno, según ellos, bueno para ellos porque viven bien en el capitalismo y están, como decimos, en la política del no toquen nada porque así como estoy bien. Y algo hago llevándole paquetitos de comida con billetitos a las ollas populares. Hipócritas que les preocupa 3 pepinos la cantidad de gurises en la cárcel que hay, excluidos todos los días, entregados a los brazos de la delincuencia que aumenta justamente por la exclusión social y la imposibilidad de una vida normal más o menos digna de buena parte de la juventud uruguaya. Ellos con tal de vivir bien, me refiero a la clase media, esa pequeña burguesía que no es gran burguesía porque no puede, pero si pudiera sería. Y muchos se dicen de izquierda, pero están en esa del no toquen nada. Están en lo de la meritocracia. Siempre mal contada. Te agarran ejemplos, uno en 1.000.000 de alguien que salió adelante. Generalmente con historias mal contadas, aclaremos, generalmente con historias mal contadas, porque nació en el Cantegrín y llegó a... Sí, pero contá toda la historia. ¿Con quién se cruzó en la vida? ¿Quién lo ayudó? ¿Por qué llegó a eso? ¿Qué instrucción tuvo? ¿Qué posibilidades tuvo él y la mayoría no? Claro que es meritorio, pero supo aprovechar una oportunidad que la mayoría, capaz que tan meritorio como él, no pudo tener. Por lo tanto, como decía... Porque en definitiva fue injusto. Claro. Entonces agarran esas excepciones de alguno que se realizó habiendo salido y dicen, ¿vieron cómo
como el que lucha llega, mentira. Mentira, hoy veía otra vez, no me acuerdo nunca el nombre del Premio Nobel de Economía, hace unos años, cuando escribió el 90% de los pobres que nacen pobres, Sí, por mueren mi pobres. experiencia, dijo, mueren pobres por más que se esfuercen y luchen. Y el 90% de los que nacen ricos, por más atorrantes y perezosos que sean, mueren ricos. Esta es la realidad en el capitalismo. No lo dijo un marxista, lo dijo un yanqui premio Nobel de Economía. Por lo tanto, esta burguesía, clase media que anda ahí, que vuelve horrorizada de Cuba cuando va en un viaje de placer, esto no es factor ninguno de cambio para nada. Así como no es el vamos a volver dentro de Cuba. ¿Van a volver para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Entonces, el llamado que nosotros hacemos es justamente porque... Para desarmar las ollas sindicales y que lleven ese subsidio miserable para su casa. Claro, para que vuelvas a cocinar a media panza en tu casa, para que tengas un plancito un poco mejor, que te digan que te están disminuyendo el hambre infantil cuando... Algún día vamos a tener que traer los parámetros con los cuales Sí, miden está ahí. la pobreza, o sea, cómo históricamente los han ido corriendo para que le cierren los números. O sea, no es que históricamente han venido mejorando, no. Históricamente han corrido los parámetros Para con los la que se forma de mide medir también. la pobreza, que antes era solo pobreza, después llegamos a la extrema pobreza y después a la parte marginal, a la indigencia. Le van poniendo nombres, pero cada vez que le ponen nombres te corrigen los parámetros para que los números les calcen, les cierren para hacerlo público. Bueno, esto se llama convocatoria, ese programa. Esta es nuestra intención. Wilder y yo somos de mediados del siglo pasado, o sea, ya doblamos el codo hace rápido, hace tiempo, pero llegamos a la conclusión, por lo que vemos día a día, que hay toda una juventud, hay toda una voluntad de lucha de jóvenes o de mediana edad en este país, dispuestos a una lucha, a ir hacia una alternativa a este sistema capitalista. Y nuestra preocupación, y es por eso nuestro trabajo, es que eso caiga otra vez en manos de estos impostores que a lo largo del programa hemos ido nombrando. Hemos ido nombrando y hemos ido ejemplificando, hemos ido exponiéndose a sonar concreto, no inventado, lo que hicieron realmente. Nuestro temor es que eso vuelva a caer en manos de ese mismo tipo de burguesía disfrazada de revolucionarios o de izquierdistas o de progresistas. De progresistas no tienen nada. El progresismo es el socialismo. Esto es simplemente conservadurismo capitalista, patronal y de derecha. Entonces convocamos a construir, a organizar una alternativa realmente de izquierda. El otro día decimos o repetimos, ponernos de acuerdo más allá de la idea que tengamos de cómo llegar a ese fin. Pongámonos de acuerdo en los puntos necesarios para construir una alternativa superadora que logre sacar a estos impostores de la dirección de estas organizaciones, me refiero a las organizaciones sindicales, sociales y políticas partidarias en el país, sacarlos del forro por lo que son, traidores, y transformarlas en lo que deben ser, desde el punto de vista clasista, desde el punto de vista superador de la injusticia social que sufrimos, por la complicidad de estos impostores en la dirección de los grupos y de las organizaciones
que se forjaron, que se formaron para luchar contra el sistema y contra la injusticia social. Bueno, la única alternativa es esa, construir, llevar, tomar las medidas necesarias, impulsar las medidas necesarias para el cambio estructural, para caminar hacia el socialismo. Y los invitamos, ya lo hemos dicho otras veces, los invitamos a que no sea esta convocatoria, que sean muchas las convocatorias, que ustedes también las pueden hacer y llevar a cabo. Y hincarle el diente a todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales y con los movimientos sindicales. Ir allí y dar la pelea, dar la batalla. Amotinarnos, bueno, amotinarnos. Amotinarnos contra estos capitanes de la traición. Sacarlos del forro y ocupar esos lugares y llevar adelante la lucha que en sus estatutos están. Porque acá no se trata de innovar, ni siquiera eso, los estatutos o cambiar los objetivos para los cuales fueron creados los partidos de izquierda y las organizaciones sindicales. Es simplemente sacar a los farsantes, mentirosos, y ocupar su lugar para llevar adelante el cumplimiento de esos objetivos. Es por eso que desde el principio acá no llamamos a nadie a que abandone su sindicato o su partido, porque el que se afilió a un partido se afilió porque seguramente leyó un programa o lo convencieron diciéndole la verdad sobre los objetivos de su partido. Pero después con su accionar en el día a día y en nombre y mintiendo en nombre de una táctica o de una estrategia a largo plazo, a eterno plazo, terminan siendo defensores del actual sistema y traicionando día a día los motivos por los cuales fueron fundados esos partidos o esos sindicatos. Esa es la lucha del momento, compañeros. Entender lo que está pasando. Al entender lo que está pasando, jamás se podría aceptar que estos tipos, que estos farsantes estuvieran ocupando las direcciones que ocupan. Repito, como proxenetas, como vendidos al capitalismo, a los explotadores del hombre por el hombre y al capitalismo, a cambio de una comisión, a cambio de estar ahí y realizar su proyecto personal y egoísta de vida. Wilder, yo no sé si querés agregar algo más. ¿Tienes comentarios ahí? Bueno, saludamos a María Luisa, a Julio Martínez, Carlos Scott, Elena Suárez, Kiosco Manos, que siempre está ahí con nosotros, escuchando convocatoria, Juan Acevedo, Camilo Márquez, Pablo Coronel, el Cacho. Mirá, me gustaría esto, lo que dice Pablo Coronel acá al final. Dice, solo den fecha y lugar de esa convocatoria que yo voy. No la vamos a poner nosotros, Pablo. Vamos a ponerla entre todos. Vamos a decidir una fecha, vamos a proponer una fecha para empezar a reunirnos. Tenemos estos medios, no con convocatoria, pero tenemos medios de Zoom en la cual podemos empezar a conversar y a dialogar. Y no la pongamos nosotros, pónganla ustedes, propongan una fecha para poder empezarnos a reunirnos. Digo por Zoom,
porque en realidad nosotros somos de Rivera, no sé de dónde sos, Pablo, pero que no nos separe la distancia. Capaz que sos de Montevideo, son 500 kilómetros. O vos no podés ir o nosotros no podemos ir. Estoy seguro que has de ser un laburante igual que nosotros. Intentémoslo por Zoom. Hagamos un Zoom, veámonos las caras, conversemos. Y así avanzaremos y podemos llegar a un día o sea, podemos no, debe llegar el día en que nos juntemos para dejando de lado la tecnología, vernos las caras y poder profundizar una discusión y una concordancia ideológica. Partiendo de una base fundamental para empezar con todo este asunto. ¿Qué pensamos del capitalismo? ¿Estamos de acuerdo con el capitalismo? Si estamos de acuerdo con el capitalismo, están en la vereda opuesta a convocatoria y a nuestro interés en esta lucha. Si estamos dispuestos a luchar contra la injusticia social causada por el capitalismo, o sea, destruir el capitalismo e implantar en su lugar un sistema igualitario, que podemos discutir todos los detalles. Nosotros lo llamamos socialismo, sistema económico socialista, igualitario. Pero partamos de lo esencial. Si estamos a favor del capitalismo y defendemos la permanencia del mismo como forma posible para la felicidad de la totalidad de la humanidad, bueno, no tenemos nada que ver con convocatoria. Nosotros luchamos contra el sistema actual, por la superación, la eliminación, la expropiación de manos de los explotadores de lo que nos arrancan a nuestro lomo a través de nuestro trabajo y nuestra explotación. A partir de ahí, todo lo demás es discutible. Todos los caminos, todas las formas, todo el modo de llegar al final. Pero si no partimos de ahí y decimos que eso se va a dar por generación espontánea cuando se tenga que dar, no tenemos nada para discutir. No tenemos nada para charlar. Estamos en veredas opuestas. Esa es la pregunta primera, la principal. A partir de ahí todo lo demás es discutible. ¿No te parece, Will? Me parece, pero para que Pablo avanzó un paso más. Pablo dijo genial lo que dijimos recién. Perfecto. Y va un paso más. Dice, se podría hacer tal día, como por ejemplo segundo martes de cada mes. Él dice que es de Montevideo. Bien. Pablo, si alguien levanta también adhiere a tu propuesta, podríamos empezar con los segundos martes de cada día, de cada mes, con esas conversaciones. Excelente, es por ahí el camino, dice Pablo. No podemos seguir de brazos cruzados, solo posteando desde casa. Exactamente. De pleno acuerdo. Exactamente. Todas las teorías acertadas o equivocadas se comprueban su acierto o su error en la práctica, en la calle, en la militancia. Todo lo demás es utopía. Así que tenemos que juntarnos, discutir, concretar y movernos. Esperemos que con la energía que nos sobra. Claro, esperemos que alguien más se sume. Dice Pablo que el día fue un ejemplo. Puede ser. Él debe tener alguna cábala con el segundo martes. Capaz. Después nos vas a contar. Veamos si podemos empezar con esta propuesta de Pablo. ¿Qué es lo que venimos diciendo desde que arrancamos, ¿no? Es una convocatoria. Es una convocatoria. Bueno. No nos olvidemos, ayer subí el programa del compañero Héctor Napoli,
muy buenos los programas del compañero Héctor, ahí está. Otro compañero que está en la misma, mayor que nosotros, pero está dispuesto a seguir peleándola, y vaya si nos ha aclarado muchas cosas con sus programas y con su experiencia, y por eso lo ponemos acá en la página. También está el programa de los compañeros de tu partido, que no publicamos en la página porque es una organización partidaria y este programa no se trata de eso, pero que también como marxistas revolucionarios, también van haciendo sus aportes a esta corriente de opinión. Más allá de partido está el compañero, las preciosas publicaciones de Juan Acevedo, Coso, que no sé si anda por ahí hoy. ¿Está acá, sí? A lo cual le mandamos un gran saludo. Vaya si hay gente joven como Pablo y como valiosa para que haya un recambio en toda esta situación. Nosotros simplemente queremos hacer un aporte y convocar, y hasta donde nos dé vamos a ayudar en lo que pueda. Acá no estamos queriendo liderar nada, ni ser los representantes de nada, no. Simplemente queremos reflotar esas ganas de organizarse y de moverse hacia... esas ganas y esa necesidad. Sí, la conciencia, la necesidad de que hay que hacerlo. Porque tiene razón el compañero, con decirlo todos los viernes sentados acá, lo decimos y convocamos. Bueno, si somos convocantes, tenemos la obligación de ser los primeros en estar mientras nos dé la fuerza. Exacto. ¿Cómo estamos cuando podemos en cada movilización de base, en cada lugar donde... Siempre exponiendo nuestras ideas, por supuesto, porque de eso se trata. Así que muchas gracias, nos vamos muy contentos por esto, y bueno, nos encontraremos el próximo viernes, y a la gente a la cual mencionamos hoy los dejamos con una pregunta de Ignacio Copani. ¿Y qué esperaban? Bien. Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa, de los supuestos desterradores de la pobreza. Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura, desde el afiche que aseguraba pan y cultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia, de darle un voto a los que te mienten y te saquean, y ahora se quejan porque en la calle los reputean. ¿Y qué esperaban? Que los aplaudan, que los alienten con palmaditas sobre la espalda. ¿Y qué esperaban? Un monumento no haría falta porque su cara ya es de cemento. Mientras acá sopla otro viento y ustedes tiemblan al ver los barrios en movimiento, con sus colegas, sus asesores y sus parientes. Se repartieron lo que le falta hoy a tanta gente. Su dignidad quedó sepultada dentro de un sobre, y ahora se asustan viendo en la marcha miles de pobres. ¿Y qué esperaban? Que los abracen, alfombras rojas y una ovación cuando ustedes pasen. ¿Y qué esperaban? Sus majestades, que los reciban con pompa y fuegos artificiales. Mientras acá todo está en llamas y la impaciencia como una brasa se desparrama. Violaron leyes y se empacharon de privilegios, cerraron campos, teatros, fábricas y colegios. Se maquillaron por ser famosos desde la tele,
y ahora lloran porque el escrache como les duele. Y que esperaban que alguna orquesta hiciera un himno en su honor y anime su eterna fiesta. Y que esperaban que los manuales dentro de un siglo destaquen su obra y sus cualidades. Mientras acá en la vía se escriben páginas de tristeza todos los días.